¿Qué tal, ingenieros? En esta ocasión vamos a hacer la práctica del variador PowerFlex. Vamos a verlo, la forma de conectarlo, medidas de seguridad necesarias para instalarlo y vamos a hacer combinaciones con los tipos de arranque que puede proporcionarnos y al final vamos a hacer un control de 3 hilos, que es usualmente lo más necesario en la industria. Para instalar un variador de frecuencia de la marca que sea, en este caso tenemos un Allen-Bradley, siempre tenemos que tomar ciertas medidas de seguridad, las cuales pues la mayoría del tiempo son obvias. Las conexiones que se hacen hacia el variador de la línea de alimentación tienen que estar muy bien afianzadas, puesto que cualquier pérdida de línea nos ocurriría un código de falla en el cual pues el variador dejaría de funcionar y por lo tanto el motor. Pues bueno, en esta ocasión se va a hacer una conexión para encender el motor que se tiene en la parte de abajo del modelo didáctico. Como se puede observar, el variador ya está alimentado, se alimenta con una conexión trifásica que viene de las 3 líneas de alimentación que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad. Y después va conectado hacia lo que es el motor. Tiene unas salidas del variador marcadas ahí con la literal T, y después pues van a la alimentación del motor. Una vez que encendemos lo que sería la pastilla, podemos ver que es directamente alimentado con la corriente trifásica y por lo tanto está en modo de standby, listo para que se le introduzcan los parámetros que nosotros necesitamos y por lo tanto arrancar el motor. Estamos en lo que sería la parte del variador donde vamos a mostrar los parámetros que queremos que se vean aquí en el display. Por ejemplo, en este momento, si podemos ver el LED que indica la frecuencia medida en Hertz, como en este momento el motor está apagado, no vamos a tener ningún valor. Pero, ok, lo que tiene este variador es que nos puede mostrar 3 partes. Si entramos a lo que sería el menú, la primera parte se llama Display, viene representada con la letra D. Después tiene una parte que sería la programación básica, representada con la letra P, y programación avanzada, representada con la letra A. Cuando queremos ver ciertos parámetros del trabajo del variador, nos vamos a la parte que sería Display, que significa mostrar. En la primera parte podemos ver que tenemos diferentes tipos de parámetros que podemos mostrar, todos marcados con un número, un código que sería asignado a esa frecuencia o a ese voltaje o a ese amperaje que queramos ver. Incluso pues están aquí los LEDs que nos pueden mostrar en qué estamos. Tenemos que este variador pues tiene bastantes parámetros que puede mostrar. Estamos hablando de lo que son 24. Igual a nosotros lo que más nos puede interesar en este momento pues vendría a ser lo que es el voltaje, el amperaje y la frecuencia. En la primera parte, en lo que sería el primer código, display 01, tenemos lo que va a ser la frecuencia de salida, que como ya les había mencionado, pues en este momento es 0. En la segunda parte tenemos lo que es la frecuencia que vamos a estar mandando hacia el motor. De hecho, esta frecuencia está relacionada con lo que es el potenciómetro que tenemos aquí en la parte frontal del variador de frecuencia. E incluso podemos ver cómo podemos variar esta frecuencia desde 0 hasta 60 Hz. Okay. En la tercera parte tenemos la corriente de salida, que como ya hemos dicho pues en este momento está en 0. Y pues ya podemos, en los siguientes comandos pues ya está el voltaje y otros tipos de parámetros que en este momento no necesitamos ver. Después pues podemos ir a lo que sería la programación. El primer número que nos muestra aquí es la programación 31, el cual sería el voltaje
que vamos a estar alimentando al motor. En lo que sería el siguiente código, pues el 32, es la frecuencia que vamos a darle al motor, con la que queremos que arranque. ¿Qué es esto? Pues al variar el voltaje y la frecuencia, podemos variar en sí la velocidad con la que va a estar trabajando el motor. El segundo parámetro que tenemos aquí es la programación con el código 32, el cual nos maneja el voltaje que viene en la placa del motor. Después podemos subir hasta lo que sería la programación 34, en el cual podemos introducir lo que sería la mínima frecuencia a la cual va a estar trabajando nuestro variador. Y también está lo que sería la 35, en la cual pues tenemos la máxima frecuencia en la que está trabajando, la cual pues ya es 60 Hz. Después, una parte muy importante pues ya sería en el parámetro 35, que es la frecuencia máxima a la que puede trabajar nuestro motor. Podemos realizar ciertos cambios, en el cual pues en este momento está puesto a 60 Hz. Podemos hacer el cambio aquí a lo que sería 70, incluso si queremos podemos ir aumentando. En este momento pues lo podemos dejar en 70 Hz, lo cual significa un aumento en la velocidad máxima del motor. Igual pues si no queremos moverlo o nos arrepentimos, podemos dejarlo en lo que sería otra vez su parámetro normal, 60, pero pues en este momento lo vamos a querer en 70. La programación 36, en este momento que estamos viendo en el display, es el método de arranque que tiene el motor. En este punto, pues tiene, este variador en específico tiene 6 formas de arranque. En este momento, pues está el tipo de arranque 1, que significa, es el arranque a 3 hilos, el cual pues podemos nosotros, con las entradas que tiene el variador, programarlo. Después, pues tiene, como les digo, 6 de 0 a 5, en el cual pues la primera forma de arranque es la que podemos dar desde el display o lo que sería el teclado que tiene nuestro variador. En este momento pues vamos a seleccionar esa. La programación 37 nos habla de los modos de paro del motor. Tenemos 4 principales. En este momento vamos a seleccionar lo que sería rampa, el cual es el parámetro 4. Después viene, en el manual lo mencionan como coast, significa que el motor pare por inercia, el cual es el 5. En el 6 tenemos inyección de corriente directa al estator, para detener el motor, que es el 7. Y el 8 es lo mismo, pero automático. Por este momento vamos a seleccionar el 4, para dejarlo para nosotros determinar el tiempo en que queremos que pare este motor. En el parámetro 38 tenemos la programación de la entrada de referencia para la velocidad, en la cual podemos controlar cómo vamos a variar esta velocidad que tenemos. Si entramos a esta programación, podemos ver, en este momento está establecida a que la variemos con el potenciómetro, pero también podemos variarla a que sea controlada por frecuencia interna o por entradas de voltaje o de corriente analógicas, lo cual vendría a ser un sensor, o por frecuencias preestablecidas. En este punto lo vamos a dejar a que sea variado por el potenciómetro. En la programación 39 tenemos el tiempo de aceleración, en el cual pues podemos variar cuánto tiempo queremos que el tiempo que le va a tomar a este variador llevar al motor desde velocidad 0 hasta su máxima velocidad. En este momento pues podemos variarlo, estamos variando los segundos que va a tener esta rampa, lo vamos a dejar en 10. Ahora ya introducimos este parámetro, y después nos pasamos a lo que sería
la programación 40, en la cual pues es lo contrario, ¿no? El tiempo de aceleración. Lo vamos a dejar en 3 segundos para este motor. Igual no es necesario porque en este momento el motor no está cargado, pero es bastante educativo ver cómo se frena en rampa. Después, la programación 41 tiene pues como un modo de emergencia, ¿no? Un reset en el que si no sabes en qué está los parámetros de tu motor, pues con este parámetro pues puedes reiniciarlos, ¿no? En este momento estamos listos para lo que sería arrancar el motor. Dentro del mismo manual que tenemos podemos ver que el variador necesita un puente entre lo que serían sus terminales 11 y 1 para tener lo que sería una señal de entrada. Ahora, el variador tiene dos modos, el cual pues los dos se llaman SNK y SRC. Nosotros en este momento se puede ver que el variador tiene una conexión entre las terminales 1 y 11, lo cual significa, si vemos el manual de operación, que tiene que estar en modo SRC para poder arrancar, si no, no tiene ninguna señal. En este momento el variador está en modo SNK, que quiere decir que tiene dos fuentes de 24 volts encontradas a través de un transistor, por lo cual pues, no va a hacer nada. Si queremos que el motor arranque, es necesario cambiar la configuración del variador para que tenga 24 volts y 0 volts del otro lado y pueda haber un flujo de corriente. Si damos arranque en este momento, como les digo, no va a arrancar. Es necesario cambiar esta configuración. Tiene un pequeño switch el variador aquí. En este momento ya está en modo fuente y podemos arrancar. Okay. En este momento pues, nuestro variador arrancó. Podemos ver que, como se había dicho antes, la velocidad está controlada con el potenciómetro, por lo cual podemos llevarlo a la frecuencia que queramos y por lo tanto variar la velocidad. Si recordamos la ecuación fundamental de los motores, podemos ver que el voltaje varía directamente con la frecuencia y el flujo máximo que tenemos en nuestro motor. Por lo tanto, si queremos que el flujo se mantenga constante para tener un par constante al arranque y durante la aceleración, tenemos que estar variando la frecuencia y el voltaje juntos. Por lo tanto, el variador se encarga de eso. Nosotros damos una rampa de velocidad en la cual la frecuencia va a ir aumentando y junto con ella va a aumentar el voltaje que estamos alimentando, llegando a su punto máximo, que es 220 volts. La frecuencia, como recordamos, estaba puesta a 60 Hz, que son la frecuencia que viene en la placa, pero nosotros lo aumentamos un poco más, llevándola hasta 70. En este momento nuestro variador va a acelerar hasta llegar a los 70 Hz de frecuencia, lo cual lo vamos a dar con el potenciómetro que está en la parte del teclado. Si vemos en el arranque del motor, podemos ver los dos parámetros con el display para asegurarnos de que se está cumpliendo lo que estamos diciendo y el flujo se mantiene máximo y por lo tanto el par también se va a mantener constante. Como pudimos ver en la primera parte, estábamos viendo la frecuencia marcada también con el display. Podemos ver aquí el LED iluminado en Hertz. Ahora lo que queremos ver es el voltaje. Por lo tanto, vamos a ir a la parte de display. Vamos a ir a la parte de display. Nos vamos a ir hasta el parámetro que sería el 4, en el cual nos va a mostrar el voltaje de salida que estamos suministrando a nuestro motor. Como podemos ver, el LED de voltaje se iluminó y por lo tanto estamos listos para dar el arranque y ver la variación de voltaje que tenemos. Ok, como les decía, el voltaje en operación
llegó en una rampa de 10 segundos, como lo hemos preestablecido, hasta el voltaje de placa, del cual son 220 volts. ¿Okay? En este momento pues vamos a hacer el paro para ver que también el voltaje a la vez va a estar bajando en la rampa que dimos de 3 segundos. Como se ve, pues es una rampa más empinada y por lo tanto el voltaje baja mucho más rápido. Lo que podemos querer estar monitoreando es la corriente. Por lo tanto, para hacerlo un poco más interesante, vamos a cambiar el modo de paro, en el cual nos vamos a ir hasta parámetro. ¿Okay? El tipo de paro, como recordamos, es el parámetro 37. Entonces vamos a llegar hasta él. Okay. Como recordamos, pues está en el 4, ¿no? En modo de rampa. Ahora vamos a cambiarlo al 5 para que el motor pare por inercia. ¿Okay? Está seleccionado y regresamos hacia el display para ver lo que sería la corriente de arranque. ¿Okay? Es el parámetro 3 y ahora estamos listos. Como vemos, el LED de amperaje o de amperes se iluminó. Ahora vamos a dar arranque hacia el motor para ver lo que sucede. Okay, como vemos, la corriente de operación en vacío de nuestro motor está variando más o menos a los 720 miliamperes. Okay, ahora vamos a hacer el paro para ver cómo se comporta, pero ahora vamos a ver el voltaje también para ver cómo se comporta en rampa. Okay, regresamos hacia lo que sería el parámetro 4. Estamos en voltaje y vamos a dar el paro para ver lo que sucede. Como vemos, el voltaje pues simplemente dejó de ser alimentado, bajó a 0. El motor ahora está girando libre. En este momento, como no tiene carga, la inercia que presenta pues es poca. Va a estar girando y si se le aplicara cualquier tipo de fuerza, pues el motor pararía en seco. En este momento pues se puede escuchar que el motor sigue un poco girando, ya superó los 7 segundos, 8 segundos, que ya no es controlado por nosotros, sino por la misma inercia que presenta. Otra de las cosas que puede hacer nuestro variador es hacer el cambio de sentido de giro del motor mientras lo tenemos operando. Okay, lo que tiene que hacer para esto el variador es detener el motor y después aplicar el cambio de líneas para hacer el cambio de sentido de giro. Okay, lo que vamos a hacer en este momento pues es regresar a parámetros para aplicar una rampa de 1 segundo en el frenado del motor. Okay. Lo tenemos ahorita en 5, el cual es inercia. Vamos a cambiarlo otra vez a 4. Ahora estamos en rampa. Y en este momento, una vez que ya tenemos la rampa seleccionada, vamos a ir a lo que es el parámetro 40, el cual es el tiempo de aceleración. Lo seleccionamos, como recordamos, están 3 segundos. Ahora vamos a variarlo, lo queremos en 1 segundo para que este cambio sea notorio y sea rápido. No queremos que vaya a pasar nada en este aspecto. Okay. Ya estamos seleccionando 1 segundo, regresamos. Ahora este tipo de movimientos pues está en la programación avanzada, como podemos figurarnos, el cual se encuentra en la programación avanzada 95. Entonces vamos a ir hasta el 95. Okay, estamos ahí. ¿Qué es lo que quiere decir? Este modo tiene 2 partes, un código binario se puede decir. En el 0, el cambio de giro está habilitado. Si damos el botón gris que aquí tiene 2 flechas, podemos ver que significa el cambio de sentido de giro. Si estamos en 0, estamos permitiendo este cambio, en el cual pues lo que buscamos, pero también pues está el modo 1, ¿no? Donde estamos deshabilitando este cambio. Ya lo vamos a regresar a 0 y regresamos hasta lo que sería el tiempo de arranque. Muy bien, vamos a dar el arranque del motor. Como recordamos, está una rampa de 10 segundos. Va a empezar a acelerar y llegar hasta la frecuencia que establecimos. Ya podemos dejarla en 60 Hz si queremos. En este momento pues vamos a proceder a dar el cambio de giro. Okay.
como podemos ver, se dio una rampa de 1 segundo en la que el motor desaceleró, se detuvo y después vino el cambio en las líneas para provocar el cambio en sentido de giro. Como podemos ver, el motor volvió a acelerar en el tiempo que dimos hasta la frecuencia que tenemos preestablecida gracias a nuestro potenciómetro. En esta toma podemos ver el arranque del motor, cómo va otra vez con su rampa a llegar hasta su velocidad preestablecida. Y en este momento, ya que está girando, vamos a hacer el cambio de sentido de giro. Podemos ver la aceleración y cómo vuelve a acelerar, pero ahora en el sentido inverso. Vamos a revisar lo que es el factor de potencia del motor. Vamos a revisarlo mientras damos el arranque. Lo que se puede ver que está a la entrada del variador. Vamos a ver qué es lo que nos marca. Ok, el motor pues ya llegó a su velocidad de trabajo y podemos ver el factor de potencia. Se alcanza a ver, es el cuarto parámetro que está mostrando nuestro multímetro. En este momento podemos ver que el factor de potencia se está oscilando entre 0.8, 0.9, 0.92, lo cual pues podemos ver para el trabajo de un motor pues es excelente. Se puede explicar esto al saber que el variador lo que hace para variar esta frecuencia necesita convertir la corriente alterna con la que está siendo alimentado a corriente directa y después volverla a cambiar. En este punto donde se hace la conversión, el factor de potencia pues queda filtrado. Por lo tanto, a la entrada del variador y lo que sería representado la línea, pues tenemos un factor de potencia muy bueno y ya estaría cambiando ya una vez alimentado el motor. Uno de los puntos que es necesario tener para nuestros variadores de frecuencia es que no siempre va a ser útil o no siempre va a ser cómodo estar dando el arranque y demás a través de lo que sería el display que tenemos aquí. ¿Qué se hace entonces? Pues tener botones con los cuales podamos dar el arranque y el paro, lo cual se conoce como control a 2 y 3 hilos. Cuando tenemos botón de arranque y paro, que se llama control a 3 hilos. En este momento pues vamos a ir hacia lo que es la programación para poder cambiar el modo de arranque que teníamos ya puesto a que fuera el arranque a través del display. Ahora lo vamos a cambiar a que sea un tipo de arranque con entradas de voltaje a través de botoneras, lo que sea el control a 3 hilos. Este modo de arranque, pues si recordamos, está en el parámetro 36. Entonces vamos a regresar a lo que es el 36. En este momento está en 0, lo cual es el modo de arranque a través del display. Vamos a cambiarlo ahora a 1, el cual es, si lo vemos en nuestro manual, pues es el modo de 3 hilos. Ya estamos listos. Ahora regresamos a lo que es la pantalla principal y vamos a dar el arranque. Ahora, pues ya estamos listos para dar el arranque. Como podemos ver, tenemos un botón normalmente abierto y un botón normalmente cerrado. Vamos a dar el arranque con el botón normalmente abierto. ¿Ok? Como podemos ver, el botón hizo su trabajo, le dio la señal al variador y con la obtuvo para poder arrancar. ¿Ok? El motor ahora está trabajando a la frecuencia que habíamos establecido con anterioridad. Si queremos hacer el paro, pues simplemente presionamos el botón normalmente cerrado, el cual va a quitar la señal que supone que siempre tiene que estar, y con esto le va a dar al variador a entender que tiene que detener el motor. ¿Okay? Ahora pues ya se vio, el motor frenó con la rampa que habíamos establecido antes. Pues esto fue todo. Esta fue la práctica de variador de frecuencia marca Allen Bradley. Fue realizada en el laboratorio de electricidad dentro de lo que es el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería en la Universidad de Guadalajara.
para la materia de laboratorio de máquinas eléctricas 2.